Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Entrevista. Este día tenemos a Rodolfo Castro. Él es un perito en medicina del trabajo, perdón, he pronunciado mal la palabra, para el gobierno de El Salvador y el Ministerio de Trabajo. Director también de SOES El Salvador, consultor agregado para la OIT, profesor adjunto en la Universidad de El Salvador, Universidad Evangélica El Salvador, consultor en salud ocupacional para las empresas Ericsson Latinoamérica, Walmart, Duke Energy, Huawei, consultor también para el grupo Terra 1 Petrol y también consultor para Inkia Energy. Es un amplio currículum el que tenemos ahora, pues para hablarnos un poquito del COVID y las sugerencias y recomendaciones para la protección en los diferentes puestos de trabajo. En estos momentos, pues le damos la bienvenida hasta El Salvador, donde se encuentra Rodolfo. Buenas tardes, Rodolfo. Bienvenido a la entrevista. Hola, buenas tardes, Eric. Qué gusto, de verdad, por estar compartiendo con ustedes. Pues eso, cuéntanos un poco cómo se vive en este tiempo toda la situación del COVID. Hemos hecho antes una pequeña conexión, el cual se tuvo que interrumpir por situaciones técnicas, pero ya habías comenzado a hablar de la situación de la OIT y la OMS. ¿Nos puedes comentar cómo está la situación? Que decías tú que en la OIT pues se iba a tratar de hablar sobre otros temas y pues que obviamente todo lo que ha pasado a nivel internacional con respecto al COVID ha hecho cambiar la temática. Rodolfo, cuéntanos un poco. Bueno, sí, les comentaba que, pues, obviamente en el mes de abril, el 18 de abril, se celebra el Día Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional, y el tema, pues, que se iba a tratar en ese momento, pues, iba más relacionado a temas de acoso sexual, por ejemplo, que son temas que están dentro de seguridad y salud ocupacional, y también se iba a tratar de hacer una especie de homenaje a las personas que han muerto, ¿verdad?, en temas laborales. Sin embargo, pues, la OIT ha tenido a bien, obviamente por la misma emergencia que estamos presentando, cambiar ese tema, y ahora el tema se llama la seguridad y la salud en el trabajo. Puede salvar vidas, ¿verdad? Es la misión, básicamente. Bueno, pues cambiar la temática, pues a ponerse las botas para comenzar a trabajar. Como bien se dice, poco a poco, pues muchas personas dejaron de ir a sus puestos de trabajo en una perspectiva normal, digámoslo así. Pero pasando la cuestión del COVID, pues se regresa en otras circunstancias. ¿Cuál sería, obviamente, las medidas que puedan optar en las empresas para poder a cada persona o desempeñar su trabajo en cada área? Puede ser esta en oficinas, puede ser esta en el área de construcción, incluso en otras circunstancias. Cuéntanos un poco a manera general, ¿cuáles serían las más básicas? Bueno, realmente el tema es bastante complejo, Eric, porque fácil me saldría decirte, por ejemplo, de que es necesario de que todas las personas utilicen lentes, por ejemplo, de protección personal, para que a través de las conjuntivas no pueda caer ninguna partícula de saliva. Decirte que utilicemos mascarillas, por ejemplo, que utilicemos alcohol gel. Yo creo que eso al final, o que nos lavemos las manos constantemente. Yo creo que eso al final, soy un poco feo quizás, pero es bien muy cierto. Creo que todo el mundo sabe esas medidas como tal, el distanciamiento social que tiene que haber. El problema es que cómo ingresamos realmente a través de esta necesidad a las empresas. ¿Qué condiciones deben de tener las empresas para que estas personas, por ejemplo, en algún momento puedan retornar a sus lugares de trabajo? Por ejemplo, acá en El Salvador estamos ahorita en cuarentena. Muchas de las empresas, me atrevería a decir quizás así, a grosso modo, quizás un 10 o un 20% de las empresas están laborando. Las empresas que el presidente autorizó que continuaran con la producción, pero más o menos un 80% se ha detenido. Sin embargo, el punto es que esto paulatinamente nos va a llevar a que poco a poco vayamos reiniciando, y para eso necesitamos conocer alguna especie
mejor dicho, tener una especie de protocolo que no necesariamente es lo que ya te mencioné, sino más bien va orientado también a una responsabilidad por parte de los comités de seguridad y salud ocupacional de las empresas, pero también hacia un compromiso importante a través de los empleadores, gerentes, jefes inmediatos, para que se puedan adoptar medidas específicas. Por ejemplo, bueno, aquí Telepizza, te voy a decir la marca, es una empresa que hace comida rápida. Y pues los empleadores, por ejemplo, les han dicho a las personas que no deben de utilizar ningún tipo de ¿cómo te diría? De mascarilla, por ejemplo, guantes para la producción de los alimentos. Y pues bueno, obviamente van a hacer huelga en todo caso. La pregunta es, ¿pueden obligar los empleadores o supervisores o jefes a personas para que no puedan, porque esto puede disminuir en todo caso la producción, ¿sabes? Por la cuestión del manejo y todo eso, ¿pueden obligar los empleadores o los jefes a los empleados a no ejecutar ninguna protección? Bueno, te hablo en el caso de El Salvador. Bueno, España entiendo de que pues obviamente en temas de seguridad están muy avanzados, al igual que Italia y Europa. Pero en el caso de El Salvador existe una ley que se llama Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y dentro de la ley de prevención se establece de que es obligación, y quiero empezar por esta parte, es obligación del empleador proporcionar todos los equipos de protección personal que el trabajador amerite de acuerdo al riesgo y al puesto de trabajo. Entonces, en El Salvador, esta ley de prevención de riesgos laborales obliga al empleador a dar los equipos y en ningún momento cobrarlos. Pero, así como tenemos el tema del empleador, ahora viene el tema del trabajador. Y en el tema del trabajador, así como hay responsabilidades, una responsabilidad del trabajador es utilizar los equipos de protección personal que se le están brindando para su protección personal, valga la redundancia, pero también el cuidado de dicho equipo. Entonces, sí los pueden obligar a través de la ley, por lo menos en El Salvador sí se puede. Entiendo que España también lo puede hacer e Italia, porque nuestra ley casualmente tiene mucho parentesco con la ley de España. Entonces sí los puede obligar. De hecho, se está dando un fenómeno ahorita de que hay personas que en un momento determinado no quieren hacerse o que le estén tomando la temperatura, porque algunos manifiestan que se están violando los derechos de su privacidad, por ejemplo. Sin embargo, si nos vamos desde el punto de vista de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y nos basamos en el Código de Trabajo, en el caso de El Salvador, en el artículo 31, se establece de que es obligación, por ejemplo, de que todos los trabajadores se sometan, en este caso, a una evaluación médica cuando el empleador así lo solicite, ¿verdad? Así lo solicite para, obviamente, verificar y salvaguardar lo que es su estado de salud. Entonces, y máxime ahora que no estamos en una epidemia. Es decir, una epidemia es algo que se da en un lugar en específico de un país determinado, sino que estamos en una pandemia, que básicamente es una situación a nivel mundial, donde, bueno, lo digo con mucho respeto, recuerden que soy médico, donde ni siquiera las situaciones jurídicas caben, por lo menos en este momento, no caben porque algunas personas establecen de que se están violando los derechos, otros establecen de que se están sobrepasando la autoridad de las personas, la privacidad, etcétera, pero en realidad o aplicamos leyes o salvamos vidas. Entonces el término cuarentena prácticamente es una de las formas también como se está tratando de evitar el contagio, el distanciamiento social como tal, la disminución de flujo de personas en la calle, entre otras cosas. Entonces sí se puede obligar. Recordemos algo importante desde el punto de vista de la biología básica y la medicina. Cuando una persona está, por ejemplo, trabajando con alimentos, normalmente tenemos por muy mala costumbre, casi que un 80% de las personas tocarnos la cara, la nariz
la boca, limpiarnos la boca a veces, o estornudar. Y obviamente pues estos se pueden convertir, estos alimentos, en vehículos para la transmisión del COVID-19 en un momento determinado, las cajas como tal. Entonces sí los pueden obligar, en resumen. Bueno, vamos a agradecer a las personas que nos están viendo en vivo. Hay un comentario, dice Aragón Esteban: felicitaciones al programa Emporio Digital por la excelente oportunidad de permitir al doctor Rodolfo Castro para que pueda compartir conocimientos exactos sobre cómo afrontar la pandemia. Saludos desde Perú, de Juan 10. Un hashtag ArgosDaje. Bueno, saludo a todas las personas. Si tienen alguna pregunta también la pueden hacer llegar. Decirles que nos ven en Colombia, nos ven en Venezuela, en Panamá, en Costa Rica, en España, en Italia, en Estados Unidos, también en El Salvador, obviamente. Una pregunta, entonces, Rodolfo, ¿puede ser también suficiente? Obviamente, nos vamos a ir a la cuestión del manejo de alimentos, porque ellos se supone que llevan la limpieza o la higiene pues a gran escala, ¿no? ¿Es suficiente entonces lavarse las manos con agua y jabón y no ponerse guantes? Pues, bueno, obviamente la parte más importante siempre va a ser la higiene, ¿verdad? En el tema de manipulación de alimentos, la recomendación del punto de vista de las normativas HACCP, por ejemplo, o el simple hecho de manipulación de alimentos de acuerdo a cada Ministerio de Salud de cada país, es la utilización de guantes. Obviamente guantes especiales para cada tipo de trabajo. Es evidente de que para poder manipular los alimentos hay que lavarnos las manos, ¿verdad? Entonces, eso disminuye la probabilidad de que contaminemos los alimentos. Claro, te pongo un ejemplo muy sencillo. No tiene nada que ver con el COVID, por ejemplo, pero un poquito de historia creo que nos cae bien. Cuando se descubrió, por ejemplo, la Salmonella typhi, o la famosa fiebre tifoidea, un imperio completo fue contaminado y no encontraban el origen. Todas las personas, obviamente, con procesos diarreicos, estomacales, algunos murieron, hasta que las personas, los médicos, se dedicaron a buscar el origen de dónde venía y descubrieron que venía de la persona que manipulaba alimentos. Entonces, por eso que en la mayor parte de países del mundo donde hay una manipulación de alimentos, los ministerios de salud se encargan precisamente de estar corroborando los exámenes médicos constantes. Cierro paréntesis porque esto nos lleva a hablar de parasitismo intestinal, entre otras cosas. Pero volviendo al tema del COVID, el uso de guantes, por ejemplo, en un momento determinado, más las mascarillas, por ejemplo, el uso de gafas, puede disminuir grandemente también la contaminación de los alimentos. Ojo con esto. Los guantes nos pueden ayudar a prevenir, pero también al mismo tiempo el guante se convierte en una arma de dos filos. Porque con los mismos guantes muchas veces no solo manipulas los alimentos, sino que venís y tocas otras áreas de la cocina, por ejemplo, donde probablemente alguien que se haya contaminado o ha dejado los residuos del COVID y este guante lo trae de regreso. Por eso es que es un poco contradictorio, pero lo recomendable casi siempre es que si te vas a dedicar a un área específica de alimentos, en una producción específica, no estar rotando por otras áreas. Obviamente estamos hablando a nivel industrial, digámoslo así, o a nivel de restaurante. Sin embargo, para la manipulación siempre es recomendable, ¿verdad? El lavado de manos es la primera fila de defensa, eso pues no hay ningún inconveniente. La utilización de desinfectantes o el uso de alcohol gel, por ejemplo, entre otros, pues no tiene ninguna limitante. He escuchado a algunos colegas o personas decir de que, por ejemplo, solo te puedes poner alcohol gel 5 veces al día y más nada. Pero en realidad no es cierto, o sea, te las puedes utilizar las veces que sea necesario. Vuelvo al punto, ¿por qué? Porque siempre nosotros nos tocamos la cara o tocamos a otras personas. Una característica, bueno, tú que eres salvadoreño te darás cuenta que una de las características nuestras como latinos es que siempre nos gusta el contacto físico. O sea, siempre vemos a alguien, lo abrazamos, lo besamos, le pegamos en la espalda, le estrechamos la mano, entre otras cosas que otras culturas no lo tienen. Entonces nosotros realmente somos muy propensos a adquirir el COVID-19, y en la parte de la manipulación de alimentos pues es importante. La cadena de producción o la cadena de calidad de la producción de alimentos
debe tener un resguardo muy interesante, porque puede hacer que los alimentos hayan seguido todo el proceso de cero contaminación del COVID, pero puede hacer que la siguiente persona o la tercera persona que va a ir a dejar esa pizza, esa hamburguesa o comida rápida, probablemente no esté cumpliendo con las normativas de seguridad. Y entonces, ¿qué estás haciendo al final? La caja, el envoltorio con el que tú estás recibiendo ese producto, se convierte en el agente transmisor para familias que van a consumir dicho producto. Entonces, es un poco redundante porque tenemos que generar principalmente conciencia a nivel de la población de lo que esto realmente representa. Y tú te darás cuenta que las principales, bueno, hay dos extremos en temas de seguridad y salud ocupacional. Hay dos extremos de la vida que se oponen a los cambios. Y uno son las personas que tienen mayor edad, porque te dicen nunca ha pasado, siempre he trabajado así, no pasa nada. Y las personas de edad joven o recién ingresados a la fuerza laboral, que muchas veces tampoco lo hacen. Entonces, esto nos obliga a identificar que tenemos que generar una cultura de educación para hacer prevención en temas de COVID. Excelente. Bueno, estamos hablando ahora mismo de algunas sugerencias, recomendaciones. Bueno, hay un comentario también. Dice, en Perú, por ejemplo, hay bancos que exigen para poder ingresar a sus instalaciones que las personas usen guantes. Esa medida me parece no adecuada. Lo ideal sería, por el contrario, promover el lavado de manos y no el uso de los guantes. ¿Qué recomendaciones nos podría dar el doctor Rodolfo Castro? Bueno, ahí está la pregunta. Iba a comentarte otra cosa, pero si quieres respondes a esto y luego te haré otra pregunta. Okay. Bueno, lo que pasa, Eric, es que si tú te das cuenta, lo que pasa es que esto es bien complejo. Si tú te das cuenta, en realidad, exigirle a personas que lleguen con guantes, pues aparentemente sería lo más fácil, pero es decir, ya no estamos hablando de alimentos, estamos hablando de alguien que anda en la calle, alguien que probablemente utilizó un bus, no sé cómo se llaman en España, alguien que por ejemplo se fue en un taxi, alguien que utilizó un vehículo, alguien que utilizó el Uber sin hacer propaganda, ¿verdad? Y se contaminó y lleva esa contaminación en el guante hacia el cajero, por ejemplo, hacia las personas que le piden los documentos, etc. Ahora, ¿qué sería lo recomendable? Lo recomendable sería que estas instituciones, como se está haciendo en El Salvador, sean los responsables y los garantes, que es interesante, de proporcionar el alcohol gel en la entrada. Es decir, utilizar alcohol gel en cantidades abundantes, ¿verdad? Te lo aplicas con tu mascarilla, tus gafas y luego entras y haces el trámite. Obviamente allá el cajero tiene su alcohol gel, se lo vuelve a aplicar y hace el trámite y se lo vuelve a aplicar y es un ciclo repetitivo, más que andar guantes, por un lado. Por otro lado, al final, ¿qué pasa cuando los guantes son descartados? Bueno, tú sabes que la cultura latinoamericana es tirarlos en cualquier lado. Sin embargo, eso en realidad se convierte en una fuente de contaminación. Estamos hablando ya fuera del área de alimentos, ¿verdad? Se convierte en un área de contaminación y por lo tanto una de las recomendaciones en nuestro país, por ejemplo, es que número uno, a toda persona se le está tomando la temperatura, por ejemplo en las gasolineras, las personas que laboran en gasolineras, los que trabajan en bancos, los que están en algunos call centers que están funcionando actualmente, los hospitales, le están tomando la temperatura, pero también al mismo tiempo les están proporcionando el alcohol. Entonces, ¿qué implica esto, Eric, para las empresas? Un gasto. Porque no vas a comprar, no sé, voy a agarrar este que tengo aquí, no vas a comprar un botecito de este tamaño, por ejemplo, para una empresa, tengo que comprar galones o barriles, no sé, depende de la población que te visite. Pero es obligación de la empresa proporcionar. Ahora, esto tiene mucho que ver, Eric, con la política de seguridad y salud ocupacional. Es decir, muchas veces la política no está bien enfocada y la gente cree de que solamente tiene obligación de cuidar a sus trabajadores y le dan alcohol gel o le dan equipos de protección a sus trabajadores, pero no le dan, por ejemplo, alcohol gel a aquel que visita tu empresa, que también es tu responsabilidad.
No sé si me estoy dando a entender, es un poco enredado. Sí, no, yo me parece claro. Y es más, la pregunta que te iba a hacer relacionada en eso. A ver, por ejemplo, los bancos, obviamente, pero ya hablando de la salud ocupacional dentro de la empresa, se utilizan los teclados, incluso en los, ¿cómo es que se llaman? Los espacios donde hablas a través de un micrófono para una ventanilla externa, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Ahora la atención a través de vehículos que puedan pasar. O sea, también y el cambio de cajeros de un puesto a otro puesto, ¿cómo pueden ellos tratar de minimizar el contacto? Obviamente, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si ves en las televisoras de España, utilizan incluso los micrófonos, los envuelven con una especie de plástico para no luego desecharlo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería allí en esa situación, Rodolfo, la mejor o más eficaz práctica, digámoslo así, o alguna recomendación que podías hacer tú para que esto se minimizara? Bueno, volvemos a esta parte. Te voy a comentar. Normalmente nosotros malinterpretamos un concepto y es el famoso, no sé si has escuchado el concepto vector. No sé si te suena. Vector. Sí, vector. Por ejemplo, algunas personas dicen, no, es que bueno, voy a poner un ejemplo. Eric se puede convertir en un vector para transmitir el COVID-19. Sí. Pero en realidad no es la palabra vector, sino que tú sos una persona, sos un agente que puede transportar ese virus. Ahora, cuando estamos hablando de cosas, por ejemplo, tengo esta servilleta, yo la utilizo, por ejemplo, y luego la dejo acá, tú la tocas o te la presto para que te sequen las manos, ya, eso se llama fomito. Es decir, es un agente que está transmitiendo la enfermedad de una persona a otra. Entonces, en ese sentido, es importante identificar cada uno de estos elementos, ¿verdad? Con respecto a la pregunta que tú me haces, ¿cómo se puede minimizar? Mira, esto se escucha redundante, pero en cada lugar de trabajo, vuelvo otra vez a la ley, y me baso en la ley de El Salvador, me baso en la ley de España, es obligación de que en cada lugar, cada cierto espacio, cada cierta distancia, dependiendo de las características de la empresa, tiene que existir alcohol gel. No hay otra forma. Y el lavado de manos constante. De esa manera vas a disminuir, ¿verdad? Algunas personas están utilizando aún ahora hipoclorito de sodio, en español lejía, diluida con agua. Se ha demostrado de que las características lipofílicas que tiene el virus pueden ser rotas a través de estos elementos del agua y jabón, del alcohol gel o alcohol 90 como tal, o la misma lejía como tal, entre otros, o cualquier tipo de desinfectante, están funcionando, pero caemos en la parte que ya te había dicho al inicio. Esto implica un gasto para la empresa. Entonces, muchas empresas van a tratar de minimizar esos costos, sin darse cuenta que esa reducción de costos a la larga trae una repercusión grande, probablemente no a su empresa directamente. Tal vez se le van a enfermar 2 o 3 trabajadores, pero está afectando a un país entero. Y si en este caso te das cuenta, pues estamos afectando al mundo entero. Entonces, ahí una de las características importantes, generar conciencia principalmente. Fíjate que aquí en El Salvador, algo interesante que ha sucedido es que, pues tú sabes las características que tenemos como salvadoreños, que te dicen no hagas algo y lo terminamos haciendo. Entonces, una de las cosas que el gobierno ha hecho actualmente en el país es generar cuarentena, pero también cordones sanitarios. Por ejemplo, están delimitando lugares que la gente no salga, casi que los están obligando a que no salgan. Y aquí donde entra ya la gente a discutir temas de que me están violando los derechos, que yo tengo derecho a salir a la calle, etcétera, pero no se dan cuenta que en realidad lo que se está haciendo es haciendo una prevención, porque la única forma de cortar la cadena del virus es que haya un distanciamiento social, entre otras cosas. No puedes solamente ubicarte en los equipos de protección personal, sino que hay que hacer una cultura.
En temas de seguridad y salud ocupacional, casi siempre los equipos de protección personal son la última línea de defensa, porque siempre se trata de atacar el factor de riesgo. Pero en este caso, en específico de la pandemia, la cultura, número 1, la educación, número 2, y el uso de equipos de protección personal se convierte en número 3, la adecuada colocación del equipo como tal, qué tipo de equipos se están utilizando. Yo no sé si tú te has dado cuenta que en varios países se están comenzando a hacer mascarillas de tela, por ejemplo, y muchas de estas se ha demostrado de que tienen la capacidad de permitir el paso hacia afuera de las partículas de saliva con el coronavirus o que pueda absorber. Sin embargo, esto está surgiendo precisamente porque estamos llegando a un punto en el que muchos países no tienen la capacidad de respuesta de estos equipos. Entonces, se está criticando mucho a algunas personas, pero el problema es que ni siquiera están teniendo abasto. Entonces, una de las formas de poder asegurarte de que no te vas a contaminar es que te quedes en casa. El famoso eslogan que se está manejando hoy en día, quédate en casa. Porque muchas veces no hay equipos. Una de las más comunes es la N95, que es una mascarilla bajo norma española, norma europea, norma OSHA, UNE, pero el problema es que no hay en El Salvador. O sea, y si hay muy rara ocasión. Por ejemplo, las más comunes que todo el mundo conoce son las famosas mascarillas médicas quirúrgicas, como estas, por ejemplo. Y estas, que aunque a pesar de que son comunes, también llega un punto en el que se hace difícil encontrarlas. Entonces, aparte de tomar en cuenta que hay personas que se aprovechan de la situación para aumentar los costos, por ejemplo. Entonces, es ahí la importancia que debemos de tomar en cuenta. Ahora bien, bueno, ya lo has mencionado tú, obviamente el equipo al final pues es necesario. Incluso los gobiernos han tomado a bien decir que es una obligación llevar mascarillas y guantes. Ahora bien, pero la persona que no puede conseguir una mascarilla o guantes, que no todos tienen la misma posibilidad, aunque se supone que son a 10 centavos, por ejemplo, las mascarillas estas, pero ahora las estás encontrando a $2, por ejemplo, o 3 o más. Entonces hay personas que no van a tener esa capacidad de comprarla. ¿Cuáles serían las recomendaciones o digamos una forma de poder hacer una protección, digámoslo así, elaborada por las mismas personas, al menos para llevar algo, para evitar el contagio? Bueno, dos cosas, Eric. Decía alguien, hay un dicho muy salvadoreño y espero que se entienda en todas las personas que nos están viendo, que te dice que de algo a nada, o como decimos también, peor es nada, ¿verdad? Peor es nada, sí. Es válido, peor es nada, ¿verdad? O sea, pues si tú me decís no llevar nada a llevar una mascarilla de tela, pues obviamente te voy a decir que sí. Aquí en El Salvador, por ejemplo, tú sabes que somos muy ingeniosos y en El Salvador ya están elaborando este tipo de mascarillas, obviamente en algún momento de tela, pero les están colocando, aquí los salvadoreños ya estudiaron el material, ya lo consiguieron y le están colocando doble capa. Imagínate qué interesante, doble capa de protección y hacen la prueba con spray y se demuestra de que no está pasando. Ahora, tú me decís, ¿es una mascarilla bajo norma? No, no lo es, pero es una mascarilla que te protege. Sin embargo, ¿cómo identificar a aquellas personas que no tienen experiencia? ¿Cómo identificar cuando es simplemente tela como tal o es una mascarilla ya un poco más elaborada? Entonces, decía un profesor de medicina, dentro de lo peor, tenemos que coger lo mejor. Y si me decís que si no hay, y no vas a dar una de tela, pues te la voy a aceptar, pero obviamente no es lo mejor. Claro, no sé si te has dado cuenta de algunas, por ejemplo, de hacer cosas en 5 minutos y pues elaboran una pantalla protectora, por ejemplo, de las pastas de algunas libretas que son como plásticas, hacen una cuestión ahí. Por ahí me han mandado una pregunta. Dice si en El Salvador, al ser los niños considerados de menor riesgo y que sean positivos asintomáticos, si sabes de algunas reacciones que puedan tener. Pues fíjate que realmente antes se manejaba una teoría, al inicio, hace un mes,
de que las personas de riesgo solo eran las personas de 60 años o mayores de edad, como comúnmente los conocemos, 50, 60 en adelante, que eran las personas que normalmente estaban muriendo o han muerto, y que los niños en teoría tienen un menor porcentaje de contaminación. Ahora, lo que pasa es que sí hay personas, sí hay niños que se contaminan. Recordemos que la enfermedad como tal en las etapas iniciales puede ser asintomática. Un proceso viral normal, un catarro común y corriente, un proceso infeccioso común y corriente, tiene un periodo de incubación más o menos de 7 a 14 días. Entonces, en las etapas iniciales probablemente ni cuenta nos demos que estamos contaminados. El problema de esto es que se ha demostrado de que la incubación de este tipo de virus es más larga, no son de 7 a 14, probablemente anda por 20, 22, 28 días. Entonces, en el caso de los niños que en algún momento determinado han presentado sintomatología, pues se les está dando manejo también, ¿verdad? Se les debe dar manejo. Porque recordemos que el sistema inmunológico no tiene la misma capacidad, la tuya, por ejemplo, con la mía. Probablemente tu sistema inmunológico sea más fuerte. Probablemente el de un niño, el niño A, sea más fuerte que el niño B. Entonces, obviamente hay que darles tratamiento, ¿verdad? Sintomático y el seguimiento respectivo. La verdad es que yo creo que esta enfermedad definitivamente no hace una diferenciación de edades. En El Salvador entiendo que ya tuvimos una muerte de un niño, entiendo yo. Tenemos aproximadamente 225 casos confirmados, ¿verdad? De los cuales tenemos 7 casos fallecidos, 170 que están activos, por ejemplo. El Salvador ahorita ha hecho aproximadamente 13.352 pruebas de COVID y están en el proceso de estarlas haciendo. Tenemos 48 personas recuperadas por el momento. Entonces se está haciendo un trabajo arduo. Cuando tú ves la curva del Salvador o el pronóstico de la curva del Salvador, nuestra curva está un poco más abajo de lo que es el pronóstico que se tenía para El Salvador. Entonces se está haciendo mucho énfasis a eso. No existe nadie que sea inmune. Si algunos han logrado sobrevivir, es una bendición del Señor, pero no es nadie que sea inmune en su totalidad. Si logra salir, pues probablemente no pasa más nada, pero probablemente sea una persona que contamine a otros. Entonces los niños sí merecen tratamiento, sí necesitan tratamiento. Las personas que en algún momento determinado, niños que estén con tratamientos específicos por enfermedades respiratorias como el asma, por ejemplo, neumonías previas al COVID, y están recibiendo antibióticos, están recibiendo salbutamol, entre otras cosas, tienen que recibir esos tratamientos y están siendo reportados constantemente. Entonces, no hay limitante en realidad. Es un tema muy amplio. Excelente. Bueno, nuevamente de Perú nos pregunta, ¿nos podría ayudar el doctor Rodolfo Castro de forma concreta? ¿Cuáles serían las recomendaciones precisas que ahora poco a poco se irán retomando en las actividades y el trabajo? ¿Qué acciones adoptar en las empresas de forma concreta? ¿O cuáles serían las recomendaciones a seguir? Bueno, número 1, la activación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Ya, en su totalidad. Obviamente, bajo una capacitación en temas de COVID. Número 2, bueno, tendría que ser acción número 1, pero bueno, número 2, el involucramiento directo de las altas gerencias, jefaturas y dueños de empresas para que puedan comprender lo que se está haciendo al respecto de esto y obviamente tengan capacidad de decisión. Bueno, no sé qué significa, no sé, yo sé que tú me entiendes cuando hago esta seña con los dedos, esto hace referencia a dinero, sí, pero en otros países creo que tiene otro significado, pero por eso aclaro, gente que tenga capacidad de decisión de dinero para poder comprar insumos o hacer mejoras. Por otro lado, capacitar a un equipo como tal, la generación o contratación de médicos y enfermeras al interior de las empresas es muy importante. Identificar, generar protocolos, como lo está haciendo ya la OIT, por ejemplo, en el caso de El Salvador te puedo hablar, de que personas que tienen igual o mayor a 37.5 grados centígrados, no los dejan entrar, no porque necesariamente sea una temperatura
febril, si le llamamos de esa manera, sino que porque está en el borde y pues como es tan subjetivo, la recomendación es que sea menor de 37.5, que sea 37.4, 37.2. Hay personas que andan 36, por ejemplo. Entonces, la toma de temperatura, la utilización de equipos de protección personal, insisto, por favor, si no hay necesidad de utilizar guantes por el tipo de trabajo que estamos haciendo, y digo guantes, no se utilicen. Esa es una recomendación que yo doy. Mejor utiliza alcohol gel, lavarse las manos constantemente. Si el trabajo lo amerita, como por ejemplo las personas que hacen soldadura eléctrica, personas que hacen corte de hierro, que se llama trabajos en caliente, trabajos de alto riesgo, pues obviamente lo van a utilizar. Pero en temas generales, los guantes médicos, llamémosle de esa manera, para entenderlo, no lo deben utilizar. O sea, ¿por qué? Porque se convierten en fomites que transmiten la enfermedad. Y por otro lado, pues que las empresas asuman la responsabilidad de brindar los equipos de protección, pero no solamente eso, sino que también los insumos. Y vuelvo otra vez, como agua y jabón, alcohol gel en las entradas y distribuido por todas las empresas, entre otras, ¿verdad? Y la capacitación constante. La capacitación constante de esto, concientizar a la gente, porque la gente pues obviamente muchas veces no entiende, como no se ve, no lo entendemos. Ahora, así es que, resumen. Sí, ahora bien, hay personas que entran en un rango de poder de alto contagio, ¿no? Y que tienen riesgo. ¿Cuáles serían entonces las sugerencias para las empresas? Porque después te voy a preguntar ya fuera de empresas, porque también hay personas que tienen su negocio o su puesto, por ejemplo, en el mercado, que posteriormente a cuando esto ya vaya saliendo, porque siempre te van a terminar exigiendo algún tipo de protección, ¿qué recomendaciones darías? Pero mi pregunta ahora es, ¿estas personas están obligadas a ir? Obviamente, si existe alguna, tú has comentado algunos previos cuadros médicos que puedan resultar, obviamente, con más facilidad de ser contagiados y que estén en una empresa. La empresa puede decirles a ellos que ya no lleguen mientras se pasa toda esta situación de la pandemia, hasta que se minimice el contagio. ¿Qué pueden hacer también las personas que saben, por ejemplo, que tienen asma, por ejemplo, que tienen azúcar en la sangre, pero que se pueden exponer también en el trabajo? Bueno, lo que pasa es que a esto se le llama poblaciones de riesgo, Eric. Poblaciones con riesgo. Personas con hipertensión arterial, personas con diabetes, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de cáncer, personas con VIH-Sida, ¿verdad? Personas que padecen de enfermedades pulmonares, fibrosis quística, bueno, podría mencionar de tantos, son personas de altísimo riesgo. Entonces, obviamente, la empresa está en la obligación y en el deber de pedirle a este trabajador que ya no asista. Te comento, aquí en El Salvador hace poco, en el mes de marzo del año pasado, creo, sí, del año pasado, se hizo una corrección al Código de Trabajo, donde se protege al trabajador y le permite, por ejemplo, no ser despedido si tiene este tipo de enfermedades. No estoy hablando del coronavirus, estoy hablando de enfermedades crónicas, no ser despedido. Entonces, obviamente, ya hablando con el coronavirus, esto se potencia y al final puede darnos otro tipo de problemas, infartos cardíacos. Hay un tema que se está hablando mucho, principalmente en Italia, que es el tema de la ovulación intravascular diseminada, entre tantas cosas que hay. Entonces se le puede pedir al trabajador que se retire, pero para eso, Eric, tú tienes que tener un equipo de médicos del trabajo que te identifique quiénes son las personas que tienen riesgo. Y para eso es necesario hacer exámenes médicos ocupacionales, desde el punto de vista legal, independientemente de COVID o sin COVID, para que el médico del trabajo pueda identificar quiénes son las personas de riesgo. Identificar a estas personas de riesgo, las sacamos. Obviamente no las podemos despedir. Ahora en el caso de El Salvador no se pueden despedir, ¿verdad? Y solamente quedarnos con aquellos que en algún momento determinado pues, estén asintomáticos. Algo interesante, aquí entra otra situación. ¿Qué pasa con las personas que en algún momento determinado tienen cierta sintomatología?
que no ha sido corroborada por el COVID como tal. Entonces, ¿qué hacer? Te escuchan toser, te escuchan estornudar, te dicen andate para tu casa. Pero en realidad, si hay un proceso febril, por ejemplo, malestar general, ahorita, Eric, hay un eslogan, hay un axioma que se maneja en medicina, que cualquier fiebre, tos, estornudo juntos es COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, cada país del mundo tiene la obligación no de mandarlos a su casa. En el caso de El Salvador, nosotros lo reportamos al 132, que básicamente es el número de Fosalud, donde prácticamente están dándole los manejos respectivos y los están aislando, los están haciendo, entrando en cuarentena, no en su casa, sino que en lugares específicos, para que esto no siga creciendo. Entonces, sería como una de las recomendaciones. Okay, tengo otra pregunta. Andrés dice si las maquilas en El Salvador están respetando las medidas de precaución y van a respetar los contratos de trabajo de los, contratos de los trabajadores que estén en cuarentena. Esa es la pregunta. Perdón, me dijiste maquila. ¿Las maquilas en El Salvador están respetando las medidas de precaución? Y si van a respetar los contratos de trabajo a los que estén en cuarentena. Pues la pregunta, Eric, es bien compleja. Es bien compleja porque te podría decir sí y no, ¿verdad? Sí es lo ideal, ¿verdad? Porque una de las indicaciones del gobierno fue precisamente de que nadie perdiera sus trabajos a causa del coronavirus mientras estemos en cuarentena. No te puedo hablar con certeza si las maquilas están respetando esto como tal, porque obviamente es un impacto económico extremadamente grande. Yo en lo personal te digo, conozco personas que han dejado de laborar en maquilas porque las han cerrado, y obviamente pues se han reportado al Ministerio de Trabajo, etcétera, pero pues es un estir y encoge. Es una situación donde ya tiene que haber una discusión tripartita entre gobierno, empleadores, trabajadores, etcétera. Así que no te podría asegurar. En teoría, el gobierno ha establecido que nadie puede perder su trabajo, ¿verdad? De hecho, ha abierto una línea crediticia para las empresas. Te hablo en mi caso, por ejemplo, como SOES El Salvador, Salud Ocupacional El Salvador. Nosotros tenemos una cantidad determinada de colaboradores. Hasta hoy, hasta este momento que vamos de la cuarentena, hemos tenido la capacidad de estarle pagando, y creo que lo podemos hacer hasta el mes de junio más o menos, pero obviamente después de eso nuestras arcas quedan a cero. Sin embargo, el gobierno ha establecido ahorita una de crédito, llamémosle así, a través del Ministerio de Trabajo y los bancos hipotecarios, no sé si te acordás de ese banco hipotecario, para sufragar esa necesidad, y obviamente pues, hay que pagarlo. Entonces, es un poco difícil decirte al 100% no, las maquilas no lo van a despedir, porque va a depender, número uno, del tipo de maquila, ¿verdad? Hay maquilas americanas, maquilas chinas en el país, maquilas de origen finlandés, europeo, que tienen otro tipo de pensamientos. Entonces, pues va a depender. Y obviamente maquilas salvadoreñas. Entonces, es un poco difícil asegurar. Claro, depende. Obviamente tienen la disposición, las medidas que el gobierno ha tomado, ¿no? Por ahí podría partir toda esta situación también para las soluciones de alguna situación en especial. Ahora, dejando ya toda la cuestión de trabajos y todo eso, vamos a enfocar la pregunta a lo que te comentaba antes. Hay personas que tienen negocio propio, que ellos mismos, por ejemplo, los que hacen los panes matanillos, me recuerdo yo, no sé si todavía le dicen así, por ejemplo, los que venden agua, o sea... Yo creo que hay que explicarle a las personas, lo que están escuchando, que es un pan matanillo, ¿verdad? Porque en el caso de nuestro amigo Juan Díez de reportaje, probablemente ustedes están preguntando, en El Salvador hacen panes para matar niños. En realidad no, ese es un sobrenombre que nosotros le ponemos a panes hechos artesanalmente en la calle, que sin la menor medida de salubridad, ¿verdad? Es decir,
pero pues la gente en algún momento todos hemos comido esos panes para sobrevivir, quizás estudiantes, pero a eso se refiere, el pan mata niños, ¿verdad? Ok, cierro el paréntesis. Eso. O también a las señoras que hacen pupusas, por ejemplo, que llevan, ponen su planchita y comienzan, o sea, que solo les ves el agua y donde están echando las pupusas. O las personas que venden agua, que suben al autobús y van, mira, a 10 el agua, no me recuerdo ya cuánto valen ya las bolsitas de agua. O sea, de estas personas que se ganan la vida así, o sea, también van a necesitar de alguna protección, obviamente, para poder vender sus productos. Ahí, ¿cómo ves tú la situación? Porque obviamente la empresa puede cubrir muchos costos o muchos gastos con respecto a la protección, a los EPIs, por ejemplo. Pero una persona que se dedica a eso y se gana la vida en eso, ¿qué probabilidades tiene o qué puede o cómo puede afrontar? O sea, ¿cuáles serían tus sugerencias para poder mantener la cuestión de la higiene? Bueno, quizás para entendernos mejor, podríamos hablar de los negocios informales, podríamos hablar de las pymes o emprendedurismo, ¿verdad? Podríamos hablar de la micro y pequeña empresa y aquellas personas, pues como mencionábamos, ¿cómo sería la palabra? Que se aventura a ganarse el pan de cada día bajo el sol. En el país, nosotros, bueno, quiero hacerte un comentario con esto. Yo como Rodolfo Castro nunca estuve de acuerdo de que las personas, no sé si tú te recordás, que allá por el mes de marzo se decía de que solo las personas que tuvieran sintomatología, es decir, sintomatología de tos, de gripe, catarro, etcétera, deberían de utilizar mascarilla. Y las personas que no tenían ningún tipo de sintomatología, que no la utilizaran. No sé si te recuerdas de eso. Sí, creo que sí. Bueno, en El Salvador sucedió ese fenómeno, pero yo nunca estuve de acuerdo. Gracias a Dios, el gobierno estableció de que ahora es obligatorio que cualquier persona utilice mascarilla de protección, sin importar la edad, el rubro o el tipo de trabajo que tú tengas. Obviamente, tú sabes que, por ejemplo, las personas que venden agua en los buses, la probabilidad que te contamines a la hora de agarrar un aguapack, te recordás, ¿verdad? Las bolsas de agua o agarrar botellas con agua que ellos andan vendiendo, la probabilidad de que te contamines es altísima, ¿verdad? Porque obviamente no sabes esa botella de mano en mano dónde viene, sin tomar en cuenta pues obviamente que el virus tiene capacidad hasta de 72 horas de existir sobre plástico o más. Entonces obviamente si lo vemos desde el punto de vista económico, que también era tu pregunta, ese tipo de negocios informales o pequeñas empresas o pymes van a ser de las más afectadas. Entonces una de las soluciones que el gobierno estableció, probablemente no para todo el mundo, pero sí para la gran mayoría, es que se les estaba proporcionando a través del número de DUI y hacían una relación con el consumo de energía eléctrica, les estaban proporcionando $300 para tratar de disminuir, entiendo que de forma mensual, para tratar de disminuir que estas personas salgan a la calle. El problema es que no todos salen beneficiados. Entonces, hace poco, bueno, antes que todo eso se pusiese más crítico, recuerdo que iba con mi novia en ese momento y vimos a un señor que iba con un carretón de helados, de minutas, y me dice ella, mira, parémonos y démosle una mascarilla. Era un señor, tal vez de unos 70 años, y decimos, señor, mire, le queremos dar una mascarilla, se la vamos a colocar. Y el señor me dice, no, gracias, no, yo no uso esas cosas, no me la den, no, se la estamos regalando, no la quiero. Entonces aquí es donde entra la cultura. Entonces, de hecho, la protección realmente es para todas las personas. Estoy hablando de mascarillas, no de guantes. Estoy hablando de mascarillas. Entonces, todas las personas aquí en el país es de carácter obligatorio. No tengo muy claro ahorita, no recuerdo si te multan o te llevan a cuarentena si andas sin mascarilla en la calle. Así es que
Es una forma, yo estoy completamente de acuerdo de que todo el mundo lo utilice, porque antes no se hacía. Y la otra es que la utilización, si se puede, pues esto ya es algo un poco diferente también, es que si las personas pueden en un momento determinado utilizar gafas de protección, en la medida de lo posible, que te permita sellar todo el contorno de tu cara, de tus ojos, para que alguien que estornude o algo no te pueda caer eso en la conjuntiva del ojo y contaminar. Entonces, si me preguntas qué elementos exigiría, yo te diría lentes, gafas y mascarilla, tapabocas. y si puedes, y si quieres andar tu frasquito de ¿cómo se llama? Alcohol gel. Excelente, eso sería como tu kit de protección. Excelente, bueno, ahí están las sugerencias. Y una última, ya para terminar, por cuestiones de tiempo, por ejemplo, en casa, manejamos alimentos, ya esto ya se sale del tema en sí, pero igual es cuestión de higiene y protección dentro de casa, a la hora de preparar los alimentos, ¿no? ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, el uso hay gente que dice que con el vinagre, hay gente que dice que con un poco de lejía o lejía especial para alimentos o simplemente jabón para limpiar frutas y verduras? Bueno, Eric, no se sale del tema, no se sale, al contrario. Una de nuestras preocupaciones como medicina del trabajo eres tú como trabajador, pero también una de mis preocupaciones es tu familia. Entonces, si yo te cuido a ti y te enseño que de esta manera, o los métodos o las formas de hacer prevención, tú vas a entenderlo de tal manera que vas a llevar esa prevención a tu casa. Por ejemplo, ¿sabías tú? Bueno, yo sé que tú lo sabes, hay protocolos, por ejemplo, aquí en El Salvador se está utilizando mucho, para las personas que de repente tienen que salir a comprar medicamentos, comprar alimentos al súper, hacer transacciones bancarias, salen con su ropa, ¿ya? Y posteriormente cuando regresan, hasta hay marcas, bueno, se sugiere que se marque en el suelo y uno se comienza a quitar la ropa en el camino, es decir, en ese espacio, y se comienza a introducir camisa, pantalón, te quedas en ropa interior completamente, lo introducís en una canasta para que inmediatamente vaya y sea puesto esto en lejía y lavado. Luego la otra recomendación es que no toques a nadie desde el momento que tú estás en la puerta, que no salgan tus hijos a recibirte, a abrazarte como normalmente lo hace, tu esposa, que no lo haga, sino que entras directamente al baño, te descontaminas con alcohol en la entrada, de ser posible, luego te vas al baño, obviamente te bañas de los pies a la cabeza. Ahora una recomendación que se está haciendo en medicina es, por ejemplo, que no andes barbado, que no tengas barba, porque se ha demostrado que también ahí pueden quedar partículas, entonces que andes lampiño en la medida de lo posible. Luego te bañas, te cambias y ya puedes andar dentro de tu casa. Pero aún así, dentro de tu casa, debes de descontaminar, por ejemplo, la chapa de la puerta de tu casa, porque no solo la tocas tú, la ha tocado otra persona, tanto por fuera como por dentro. Tenés que descontaminar la mesa, tenés que descontaminar la bolsa que traes del súper, porque no sabes si en esa bolsa va a contaminar, llevamos el coronavirus. Cuando tú ya descartas esto, le puedes rociar si quieres. Bueno, yo te digo en lo personal, yo lo que hago es que le pongo alcohol 90 a todo, dando un spray y le pongo a todo lo que tengo enfrente. Yo creo que al final ya no identifico el sabor. Alcohol 90. No lo apliques directamente al rostro suficiente. Con limón. Pero le aplicamos alcohol 90 a todo y posteriormente pues lo lavamos, ¿verdad? Lo desinfectamos y luego ya lo introducimos en la refrigeradora. ¿Por qué? Porque al final nosotros, el simple hecho de salir a la calle, podemos traer el coronavirus en la casa. Una carne que tú traigas para que sea procesada en tu casa puede traer el coronavirus. Entonces es necesario lavarlo. Mira, el bueno, bonito, barato, pues un eslogan de El Salvador y bastante es ahora el nuevo. Agua y jabón. Si puedes lavar, si puedes hacer todo eso, no hay ningún problema. Todas las medidas de limpieza en ningún momento están de más. Siempre es prevención, ¿verdad? Y
Y en la medida de lo posible, pues si ya estás en la casa, pues ya puedes compartir con tu familia y enseñarle esto a tus hijos, enseñárselo a tu esposa, ¿verdad? Porque al final es la única forma como podemos combatir el coronavirus. Excelente. Tengo otros comentarios, es como estilo pregunta. Katy Gómez dice, ¿podría ser una forma de trabajo desde casa, así como lo hacen los call centers? Muchos empleados lo hacen de esa forma, evitando el contagio. Evaluar de acuerdo al tipo de trabajo, aplicar el teletrabajo. Bueno, no era pregunta, sino que lo que se está dando, ¿no? No sé si en El Salvador el teletrabajo se está aplicando para poder evitar los traslados, los movimientos e incluso el contagio. Bueno, te comento. El teletrabajo como tal no es algo nuevo. Es decir, si tú te das cuenta, aquí por el 2017, 18, en el área de América Latina, de habla hispana, se comenzó a hablar de teletrabajo. Pero en realidad, el concepto de teletrabajo surge allá por los años 70. Fíjate qué interesante, en 1970, en países como Europa, Estados Unidos, y el teletrabajo en realidad fue mal visto. Fue mal visto precisamente porque una de las cosas interesantes es que a las empresas les gusta ver a la gente dentro de la empresa laborando. Entonces, pero se ha demostrado hoy en día que el teletrabajo no necesariamente, que el trabajo in situ, el trabajo en el lugar de la empresa, no necesariamente es indispensable. Claro, eso va a depender del tipo y el rubro de trabajo que tengamos. Por ejemplo, si es una cadena de producción, pues obviamente pues hay que estar allí, no puedes hacerlo desde la casa, pero habrá otro tipo de trabajos que sí lo puedes hacer. Te comento, en el caso de SOES El Salvador, todos nuestros colaboradores están en su casa. Nosotros estamos haciendo procesos de ¿qué te digo? De facturación, procesos de entrega de equipos, materiales, etcétera, y todo se hace a través desde su casa. Tenemos una comunicación constante. Hoy la comunicación se ha vuelto muy importante. Tenemos programas en las computadoras donde nos permite que hagamos hasta la famosa teleconferencia, como lo estamos haciendo contigo, discutimos casos. Y el teletrabajo hoy en día, tenés un antes del COVID y tenés un después del COVID. Y créeme lo que ahora en tema de teletrabajo va a evolucionar grandemente. No te digo que va a desaparecer el no llegar a la empresa, pero probablemente disminuya la afluencia a los lugares de trabajo. Es decir, llegar 1 o 2 veces por semana quizás a la empresa para entregar algún tipo de documentación, socializar, conocer, indicaciones, etcétera. Pero si al final los trabajos los puedes sacar desde tu casa, no te genera ningún problema. Esto nos lleva a otro tipo de situaciones de seguridad y salud ocupacional que muchas empresas están aplicando antes del coronavirus. Por ejemplo, yo siempre he recomendado que si tú vas a trabajar, es necesario identificar los riesgos que tú tenés en tu casa, porque de esa manera delimitar tu área de trabajo, y así como yo te cuido dentro de la empresa para que no tengas algún tipo de accidentes o enfermedades, identificar qué tipo de actividades tú vas a hacer en tu casa y cuál va a ser tu área de trabajo, porque al final eso también representa una responsabilidad para la empresa que está permitiendo que tú hagas ese trabajo en tu casa. Por ejemplo, si tú ahí estás en tu oficina, por ejemplo, esa es tu área de trabajo, yo le evalúo, veo cuáles son los factores de riesgo, pero resulta de que tú estás trabajando de 8 a 5 de la tarde, pero a las 3 de la tarde tú te fuiste a acostar a la hamaca de tu casa o una mecedora y te caíste y te saliste de tu lugar de trabajo. Entonces, ¿implica o no esto un accidente laboral? Entonces, volvemos al punto. O sea, si en el caso del coronavirus una persona, por ejemplo, tú estás en tu lugar de trabajo, que en este caso sería tu casa o el teletrabajo, pero se te ocurrió salir al supermercado o a reunirte con tus amigos, yo qué sé, y te contaminas, pues entonces habría que evaluar. Entonces es un poco complejo, pero el teletrabajo es una muy buena opción hoy en día, está funcionando muy bien, las empresas están, las personas están evolucionando grandemente en ese tipo de temas y todos se están manejando.
a través de mensajería, de envíos, empresas que se dedican puntualmente para eso. Hoy este día, por ejemplo, yo envié facturaciones a una empresa, vino la persona, le pusimos su alcohol gel, bienvenido, ¿qué tal, cómo está? Le entregamos la información, la empresa la llevó, luego nos reportó que había sido entregada, la empresa nos confirmó y ninguno de nuestros colaboradores tuvo necesidad de salir. Así que el teletrabajo va a evolucionar al mundo, definitivamente. Hoy sí va a ser tomado en serio, en aquella época no fue tomado en serio, pero creo que sí. Excelente, bueno, muchas gracias. Ya lo último que dejan como comentarios por cuestiones de tiempo, Rodolfo, dice, ¿enfermarse por coronavirus sería considerada una enfermedad ocupacional? ¿Está regulado por OIT ya ese concepto, no? Ya para finalizar. Interesante pregunta, muy interesante. Fíjate que enfermarse de coronavirus, bueno, número uno, tenemos que conocer el concepto de, número uno, de accidente de trabajo y número dos, de enfermedad ocupacional. Y esto, pues, varía de un país a otro. En el caso de El Salvador, las dos definiciones son muy amplias. Sin embargo, te voy a poner el caso más clásico. El personal de salud. El personal de salud, su trabajo es atender personas. Nosotros como médicos atendemos personas, estamos en contacto con personas. Nuestra intención no es salir enfermo de un hospital, pero podemos contaminar. De hecho ya ha pasado, en El Salvador ha pasado, en Italia ha pasado, en Francia, en España ha sucedido. Entonces, si entra en una categoría de un accidente de trabajo, por ejemplo, y si al final esto se vuelve en el tiempo con complicaciones o te deja secuelas a causa del coronavirus, pues habría que evaluar si cabe también en el concepto de enfermedad profesional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la adquiriste en un lugar de trabajo. Pero, porque en el caso de salud estamos seguros que fue ahí donde la adquiriste. Pero en otro tipo de trabajos probablemente sea un poco más subjetivo porque no sabes a dónde lo has adquirido. No sé si me estoy dando a entender. No sé si a la hora que entraste a trabajar, cuando saliste, cuando te despediste, cuando encontraste a un amigo en la calle. Sin embargo, la OIT no lo ha establecido todavía como tal. La OIT está dando ahorita recomendaciones que se deben de cumplir, velar por la salud de los trabajadores, porque de hecho la OIT está preocupada por el factor de producción a nivel de empresas, de pymes, de pequeños negocios, entre otras cosas, pero siempre hacemos y es lo más importante, en la salud del trabajador. Así es que, volviendo a la pregunta, hay trabajos específicos que sí te pueden contaminar directamente, pero hay otros que es un poco subjetivo establecer si la contaminación fue por eso. Es decir, sabemos que estamos ante una pandemia. Por ejemplo, si tú estás en cuarentena y no tenés nada que salir a hacer a la calle, ya, y de repente ya pasaste 30 días en tu casa, no ha pasado nada, ya sabemos que el virus se aloja entre 14, 15, 28 días, y no ha pasado nada, y de repente saliste y regresaste a los días con más sintomatología, no es responsabilidad de la empresa, porque estás en cuarentena. Entonces, se evalúa una serie de elementos. Es muy complicado, es muy complejo. Este problema mundial es muy complejo como para poderlo cerrar en un solo punto. Entonces, habrán trabajos. Por ejemplo, la gente que trabaja ahora en temas de comida rápida. Hay lugares, por ejemplo, en Suecia, donde no te están aceptando dinero en físico, sino que lo que te están aceptando es tarjeta, pero ni siquiera la tarjeta aquella que tú pasas en el POS, sino más bien la tarjeta que se acerca al POS y que ni siquiera lo toca. Entonces, la gente está buscando alternativas para tener menos contacto posible. Hace poco estuve en una farmacia, donde normalmente tú llegas a la farmacia y tiene un mostrador y pues, tú te apoyas en el mostrador y pedís tus medicamentos. Y mi sorpresa fue que llegué y ahora tenían toda una especie de vidrio, digámoslo de esa manera, que cubría toda una pantalla, que cubría toda la farmacia, y solo tenía un cuadrito donde te entregaba, te recibían la receta y más adelante te entregaban el medicamento. Entonces, son alternativas que la gente tiene que buscar en un momento determinado y cumplir. Entonces, esto está haciendo evolucionar.
el mundo ya no va a ser igual después del coronavirus. Después del COVID. Bueno, hubo un último comentario que me lo he saltado. Dice que en Perú sí multan por no usar mascarilla. Bueno, ahí está el dato. Muchas gracias, Rodolfo Castro. Se nos quedan varios puntos fuera. Pues te hacemos la invitación para una nueva entrevista posteriormente. El saludo a todas las personas que nos estuvieron viendo desde Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, bueno, ya Centroamérica, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Estados Unidos, Guatemala, México y la parte de Europa, España, Italia e Inglaterra también. Así que el saludo a todos ustedes que estuvieron pendientes y muchas gracias, Rodolfo. No, gracias a ti, Eric, por tomarnos en cuenta, de verdad. Estoy a tus órdenes en cualquier momento. Saludos hasta España y a Italia también, nuestros amigos. Ahí está, pues bueno, esto fue la entrevista. Pueden dejar también comentarios o preguntas y también se las vamos a responder. Así es que muchas gracias a todos y hasta la próxima.